Buenas noches, Casa de Refugio. Buenas noches, Iglesia de Cristo. Nuevamente con firmeza alabándole al que es digno. Y si Él está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso que nos sostiene. Y qué bueno es seguir aprendiendo cómo adorarle, cómo alabarle. Seguimos en nuestro estudio todos los martes respondiendo a ese llamado de Dios a la adoración. Y estamos estudiando los altares. Hoy es nuestro segundo martes de altares. Yo espero que tú te hayas dispuesto y que hayas recibido todo lo que Dios nos ha hablado en relación de lo que en esta temporada y para el resto de la vida hemos sido llamados. Adorar, buscarle, edificar, conmemorarle, edificar recordatorios en nuestros hogares, en nuestra vida, de su poder y de su misericordia. Acompáñame pues con tu Biblia, vamos a ir a Génesis. Hoy vamos a estudiar el altar que edificó otro patriarca. Hace 8 días estudiamos el que llamamos el altar de la consagración por parte de Abraham, su cuarto altar. Y hoy vamos a estudiar un altar que edificó Jacob. Jacob, aquel cuyo nombre fue cambiado por parte del Señor y su nombre fue Israel. Y de él emana el nombre del pueblo de Dios, Israel. Y yo quiero que hoy podamos recibir esta palabra e identificarnos con este personaje bíblico tan particular, tan especial. Y la invitación es que nosotros podamos edificar también ese altar que él edificó y que hoy vamos a estudiar, edificarlo ahora, en este tiempo, no mañana, no después, hoy mismo, hacerlo para él y permanecer con él encendido en nuestros hogares para él. Acompáñame a leer las Escrituras y luego a orar que el poder del Espíritu Santo nos toque en esta noche. Génesis 35, 1 al 7. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos de la maldad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Padre, gracias, Señor, por la riqueza que hay en ti siempre, Señor, porque eres una fuente de agua viva infinita que no cesa, que no se calma, sino que fluye y fluye con tal fuerza, Señor, que cuando te buscamos podemos recibir mucho más de lo que necesitamos. Gracias porque cada martes, Señor, esta es una búsqueda que hemos entendido, requerimos, necesitamos. Gracias porque no estamos obligados, Señor, a buscarte, sino que a esta altura ya lo hemos entendido y lo hacemos porque te amamos y lo hacemos porque anhelamos ver tu rostro. Yo te pido, Señor, que lo que hoy hemos recibido, lo que hasta hoy hemos recibido, sea multiplicado, Señor, en el tiempo venidero. Más pasión por ti, Señor, te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Más pasión por tu presencia, Señor. Te rogamos en esta noche que con lo que hagamos de aprender sobre este pasaje, nuestras vidas den un giro definitivo y determinante. No tenemos reversa, no queremos reversa, queremos ahondar más en ti, buscarte más, aprender más de ti. Señor, que esta palabra nos aliente y nos levante. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un personaje muy amado por mí.
Realmente Jacob ha sido un personaje que me he deleitado en escudriñar y en estudiar por muchos años. Y Dios ha usado mucho la vida, el testimonio de Jacob para transformar mi vida. Hoy pude ver algo nuevo en él y quiero compartirlo con ustedes. Pero antes de eso necesitamos hacer un repaso de quién era Jacob. Claramente sabemos que Jacob fue un patriarca del pueblo de Israel. Claramente sabemos que fue nieto de Abraham, que su nombre fue cambiado. Su nombre significa literalmente el suplantador o el que toma del carcañar. Y Israel fue el nombre que el ángel de Jehová le dio luego de haber luchado con él. Y resulta que nosotros necesitamos saber que Jacob, desde antes de ser concebido en el vientre de su madre, estuvo muy claramente en el propósito de Dios. Tanto así que su madre era estéril. La concepción de Jacob y de su hermano Esaú es un milagro. Ellos, mellizos en el vientre de su madre, fueron concebidos a través de un milagro. El nacimiento también. La palabra de Dios nos dice que Jacob luchó con Esaú desde el vientre de su madre. Y eso siempre ha sido algo que ha tocado mucho mi corazón, porque en algunas épocas de crisis y cuando yo pretendía discutirle a Dios tantas cosas relacionadas con mi vida, me quejaba y decía, pero ¿por qué tanta lucha, tanta dificultad? Y Dios me recordaba, lucha Jacob, luchó en el vientre, tú tienes consuelo. Jacob desde el vientre luchó. Y esa lucha que él adelantó por ser primogénito, por recibir la bendición primera, la espiritual, fue algo que marcó su vida, esa lucha que hizo en el vientre. Aparentemente hubo una derrota porque él fue el segundo, él no fue el primero. El que logró nacer primero fue Esaú. Él salió agarrado del carcañar, de allí su nombre. Y lo que fue aparentemente una derrota realmente fue la mayor victoria de Jacob, porque Jacob tenía una promesa. Cuando su madre estaba embarazada, ya Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Es decir, que el que habría de ejercer la primogenitura de estos mellizos era el que naciera de segundo, no el primero. Cosas y misterios y designios de Dios que nosotros como seres humanos no entendemos tan claramente, pero que están. Y esto marcó la vida. Él fue un varón quieto, fue un varón de casa. Sin embargo, ¿qué hizo Jacob? Jacob tuvo un carácter muy calculador. Él todo el tiempo estuvo pensando cómo adquirir esa primogenitura. Tanto así que la Biblia nos narra el episodio en que por un guiso él le compra la primogenitura a Esaú. Y es como si todo el tiempo él estuviera pensando cómo adquirir ese lugar. Él le dio valor, cosa que no hizo Esaú. En su carnalidad él no le dio valor a las cosas espirituales, no hasta que cometió un error muy grande Jacob, de la mano incluso apoyado por su madre, que fue suplantar a su hermano. Su padre ya era un hombre anciano, ciego, y él suplantó a su hermano para recibir la bendición de la primogenitura, algo que no necesitaba hacer. Eso fue algo absolutamente innecesario. Primero, porque había una promesa sobre él. Desde que estaba en el vientre, él habría de ser el heredero de la bendición espiritual de la casa de Abraham. Pero también su hermano le había dado su palabra al haberle vendido su primogenitura, por lo que fuera, pero se lo había vendido. Sin embargo, él lo suplanta. Y esto genera y desata este gran error que cometieron su madre y él. Desata una gran enemistad. Marca la vida de Jacob. Él tiene que salir huyendo para que Esaú no lo mate. Y ya era un hombre grande, era de 77 años. Uy, Lore, pero qué bombril. No, pues recuerda que estamos en la antigüedad. La cantidad de años que vivía el hombre era mucho más. Es decir, que cuando sacamos el promedio, podríamos decir que tenía aproximadamente 30 años. A lo que ahora son 30 años. Sin embargo, claramente era un hombre hogareño, casero. Él amaba muchísimo a su madre, no la pudo volver a ver. Pagó un precio carísimo por tratar de alcanzar incluso lo que Dios
había designado para él, pero alcanzarlo por medios carnales, usando su supuesta astucia, usando su supuesta sabiduría natural. Fue un alto precio. Y yo quiero decirte que el primer encuentro real que tiene Jacob con Dios lo tiene en Génesis 28. El texto que nosotros acabamos de leer es Génesis 35. Esta edificación de altar es Génesis 35. Podemos decir que desde ese primer encuentro en Génesis 28 a Génesis 35 pasan muchas cosas en la vida de Jacob. Pasan muchísimas cosas que lo llevan a la edificación de ese altar que acabamos de leer. Y una de las cosas que pasó es que él en Génesis 28 tiene un encuentro, pero esto tiene que ser un estudio aparte porque esto es algo muy profundo. Dios se le manifiesta y se le presenta con el nombre en que se le presentó, en que se le manifestó a sus padres, porque no es suficiente la bendición que los hijos le imparten a los padres. Los padres le imparten a los hijos. Eso es apenas el inicio, pero se necesita un encuentro directo, se necesita que haya un cara a cara, un rostro a rostro. Y cuando está Jacob, la palabra nos dice en Génesis 28 que Dios le da una revelación de lo que es la casa de Dios. Por eso ese lugar le pone Betel, casa de Dios. Y le muestra cómo hay una escalera y cómo ángeles suben y bajan. Y también el Señor Jesús usó este ejemplo cuando habló a Natanael en el Nuevo Testamento. Pero esto fue un encuentro vívido. Y el Señor le habla y lo bendice y le dice que habrá de cumplir en él la promesa a Abraham. Y entonces hace un pacto Jacob con Dios. Y es tremendo porque el pacto es ese primer encuentro. Y él dice, yo te serviré, si tú eres eso para mí, yo lo haré, yo te serviré. Y sigue la vida de Jacob. Podemos encontrar mucha información. Pero realmente quiero resaltar lo que sucedió después de esa promesa. Porque cuando él tiene ese encuentro con Dios en Betel, Dios le promete compañerismo a Jacob. Dios puntualmente le dice, Jacob, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo te guardaré, Jacob, yo te guardaré donde quiera que tú vayas. Él estaba viviendo un momento realmente difícil, él estaba solo, por primera vez había salido. Y acuérdese que era un hombre escondido en la casa, era muy quieto. Y sale al mundo, sale huyendo, sale solo, sale sin familia. Y Dios le dice, yo estaré contigo donde quiera que fueres y yo te volveré a traer a esa tierra. Yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo planeé, le dice Dios. Y ya sobre ese pacto, es realmente cuando nosotros vemos al Jacob que edificó altar, al Jacob del capítulo 35, nosotros estamos viendo un producto de Dios, por decirlo de alguna forma. Un producto de Dios tallado por medio de muchas experiencias. Él tendría que constatar eso que Dios le prometió en el pacto. Y quiero que sepas que el encuentro más tremendo o la situación más crucial que yo leo en la vida de Jacob es cuando él tiene que enfrentar, y esto está en el capítulo 32 de Génesis, que te invito a que lo mires. Él tiene que encontrarse con Esaú. Él tiene que enfrentar esa tarea pendiente. Es como tener que verse cara a cara con el mayor gigante de su vida, con el mayor problema de su vida, con aquello a lo que él le había huido y había edificado una vida lejos de eso. Se había casado, tenía hijos, había prosperado, porque Dios había sido fiel. Pero llega un momento y es una noche y yo siempre pienso en esa noche y digo, es que llegó la horrible noche para Jacob. Tener que enfrentar a su hermano, a quien suplantó, a quien por medio de engaño despojó de su primogenitura, según la lectura humana, porque sabemos que esto era un designio de Dios, sabemos que esto fue innecesario.
Pero fue tremendo porque a él le llega la noticia: Esaú viene a tu encuentro, Jacob. Esaú viene a tu encuentro y viene con 400 hombres. Y créanme que nadie, ni en la antigüedad ni ahora, sale al encuentro de alguien con 400 hombres si no es para la guerra, si no es para la venganza, si no es para hacer justicia. Y venía Esaú para encontrarse con Jacob. Y es tremendo porque allí, cuando usted lea ese pasaje, usted va a ver tanto de la naturaleza de Jacob. Jacob ya pertenecía a la casa de Dios. Jacob ya tenía pacto, ya había visto, ya había tenido un encuentro con su Dios. Pero Jacob inmediatamente comienza a planear y manda siervos es muy curioso, es hasta gracioso leer cómo los mandaba con libretos, parecían actores, libretos de lo que tenían que decir, cómo le tenían que decir, y palabras incluso que intentaban adular a Esaú, porque él envía mensajeros para tratar de impedir que su encuentro con Esaú sea un encuentro violento. Porque aunque él ha sido prosperado y tiene hombres y hay pueblo con él, no es tan grande como esos 400 varones que trae Esaú. Y resulta que hace 1000 estrategias, luego divide incluso su pueblo, su gente, tratando de proteger a los que más ama. Los manda a la retaguarda, los divide de tal forma que él pueda proteger de una posible violencia a los que más ama. Y últimamente entonces lo que hace es mandar regalos a Esaú. Pero llega un momento en que Jacob se da cuenta que nada de lo que ha planeado podrá salvarle. Que sus esfuerzos han sido inútiles, que ese gigante en su vida no puede ser salvado por su mano. No puede él ser salvado por su propia mano de ese gigante. La Biblia dice que él se queda solo. Él despide a su familia y él se queda solo. Y piensa en cómo lo va a enfrentar. Y esa noche es ese pasaje maravilloso en la Biblia en donde nos narra que el ángel de Jehová se le aparece. Y sabemos que el ángel de Jehová es una epifanía de Jesucristo. Y que lucha con ese ángel para que lo bendiga. Y el ángel intenta irse y él dice: no te voy a dejar. Si no me bendices, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Y cuando ya caía la noche y amanecía, el ángel de Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, entonces lo bautiza y le dice: ok, has peleado y has salido vencedor. Y ya no serás más Jacob. Él le pregunta: ¿cómo es tu nombre? No porque no lo sepa, sino que es en el momento en que en ese encuentro con el mismísimo Dios, él necesita reflexionar en lo que él ha sido. Y Jacob le responde: el suplantador, porque eso significaba su nombre. ¿Cómo es tu nombre? El suplantador. Y es esa realidad de nuestra vida que nos ha pesado tanto. ¿Cómo ha sido tu nombre? El nombre que el mundo te dio, el nombre que tu carne te dio. Y él dice: no será ese más tu nombre, ahora serás Israel. Israel, príncipe con Dios. Y resulta que es bautizado. La Biblia dice que su muslo es decoyuntado, y esto quiere decir que lo deja marcado. El muslo es el músculo más fuerte del ser humano, y el estar cojo le recordaba a Jacob todo el tiempo quién era su fuerza. Él quedó marcado de por vida esa noche. Ese encuentro fue glorioso. Y quiero decirte que luego de ese encuentro con Dios, cuando Esaú llega, esto tuvo que ser un milagro. Esaú llega y lo mira, y hay hasta abrazos, hay reconciliación, se separan como tiene que ser. La carne y el espíritu no pueden vivir juntos, pero lo cierto es que Jacob fue librado de la mano de Esaú, no por sus estrategias. Fue librado de la mano de ese gigante, no por sus estrategias, sino por Dios. Y luego suceden algunas cosas. Para terminar concluyendo, en el capítulo 33, 34, para terminar
llegando a este capítulo 35, que es el que hoy fue motivo de nuestro estudio. Era necesario hacer este recorrido en la vida de Jacob para entender ahora sí qué fue lo que él edificó. Porque quiero decirte que el altar que él edificó luego de haber sido librado de su mayor enemigo y de su más grande lucha, el altar que él lo edificó en el lugar en que Dios se le había revelado por primera vez, en Betel. Dios le ordena ir allá a Betel y allí edificar el altar. Entonces, volvamos, por favor, a leer Génesis 35, 1-7, ya con este contexto. Lo vamos a leer. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y lea conmigo, léalo. Y ha estado conmigo en el camino que yo he andado. ¿Sabes qué? El altar que yo te invito a levantar hoy en tu casa, a edificar en tu casa, a edificar en tu vida, a edificar en tu corazón, y que Dios me ha llamado a edificar en mi corazón, es el altar del testimonio. Es el altar del testimonio, de la vivencia, de aquello que nadie te puede quitar. Lo que Dios ha hecho por ti, lo que tú has vivido de la mano de Dios, de donde te ha guardado, de donde te ha salvado, cómo te ha sostenido. Eso no puede ser ni siquiera simulado. Yo no puedo levantar este altar solamente por lo que he oído de Dios. Es tremendo, porque este es un altar que levanta el que ha vivido. Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El que vio, el que palpó. Y déjame decirte que tú y yo hemos visto y hemos palpado la misericordia de Dios, el amor de Dios, el sustento. Dios ha sido nuestro sustento. Jesús es nuestro sustento. Dime la fidelidad de Dios hasta esta hora. ¿No te es digna de levantarle un altar? Nadie te ha amado como Dios. Cuando, como Jacob, hemos estado solos y hasta nuestra familia se ha apartado de nosotros, el que ha permanecido con nosotros es Él. El que ha llegado a marcarnos la vida, a que podamos saber que tenemos un refugio seguro, que es Él. Ese que cuando ya tus estrategias no te funcionan, cuando ya sientes que no hay salida, que no tienes, ya nadie te puede ayudar, pero tampoco tú mismo tienes ninguna posibilidad de generar esperanza en alguna expectativa, entonces Él se ha manifestado. Él nunca te ha dejado. Y entonces nosotros encontramos acá que Dios se le manifiesta como el Shaddai. Es el altar que se le edifica al Shaddai, al Todopoderoso, al que todo lo puede, al que te libra de todo gigante. ¿Lo puedes creer? No hay gigante del que Dios no te pueda librar. Y te ha librado de tus peores enemigos, te ha librado. Y si estás en este momento viviendo la horrible noche, esperando esa contienda con el gigante, créeme que Él es tu esperanza. Él no te dejará. Y así como le prometió a Jacob: no te dejaré hasta que cumpla en ti lo que he planeado, así es con nosotros. Hoy escuché una muy buena noticia de un varón que es especial
en mi corazón pertenece a la iglesia. Y yo lo había estado pensando toda la semana pasada. Y había estado inquieta con las luchas que en el espíritu sé que estaba atravesando. Y no me comuniqué con él, solo oré. Y hoy Dios es bueno, porque cuando estoy orándole por este pasaje y recibiendo de él para esta enseñanza, llegó una muy buena noticia, que Dios respondió. Y estuvo, y está, y estará con él. Y él muy agradecido por las oraciones, y yo pude ver, Dios, tú eres bueno, tú suples, tú sabes, tú sustentas. Es tiempo de que adoremos al único digno de ser adorado. Es tiempo que levantemos nuestra voz, pero más que nuestra voz, nuestro corazón. Amor, te voy a pedir que hagamos lo que tenemos pendiente. Nuestro corazón esté elevado hacia Él. Edifica el altar del testimonio, pero es que no lo puedes edificar yo por ti, tú no le puedes edificar por tu esposo, tú no le puedes edificar por tu hijo, no, solo lo puedes edificar tú, porque es el de testimonio del poder de Dios en tu vida y tiene que estar encendido. Cuando yo llegué a los pies de Dios, clamaba por esto, ¿saben? Yo le decía, Señor, dame experiencias contigo, dame experiencias, vivencias contigo, que nadie me pueda quitar. Que no se trate de doctrinas, de vientos de doctrinas que vienen y van, de lo que el uno dijo, de lo que el otro dijo. No, vivencias personales de tu poder, de tu verdad, de tu misericordia, que nada ni nadie pueda arrebatarme. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Tengo tantas experiencias acumuladas. No, es que como Juan, puedo decirlo, si lo escribiera en un libro, no podría, no alcanzaría. Juan dice, los libros no cabrían sobre la tierra, y yo le creo de toda la obra que Dios ha hecho. Y quiero decirte que ese altar es un altar que permanece encendido en mi corazón y hace que haya gratitud y hace que haya consagración. Ese altar en mi vida hace que permanezca firme sirviéndole al Dios que está conmigo, que me libró de la angustia. Y no quiero dejar pasar por alto la instrucción que da Jacob a su familia para levantar ese altar. Si lo anotaste, destruye, desaparece todo ídolo, toda idolatría, todo falso Dios tiene necesariamente que desaparecer. Porque el único Dios verdadero es Jesucristo, el único que está contigo, el que te libra de la tormenta, el que calma la tormenta. Solo es Jesucristo. Los demás no existen, no son dioses, son falsos. No tienen el poder. Son manifestaciones de lo inmundo. Son simplemente distractores para que en tu vida no exista una verdadera adoración. Entonces, anhelamos tener un tiempo de adoración. Te voy a pedir que te mantengas conectado, porque Martín y Marcela nos van a dirigir en adoración. Intentamos hacer ahorita una conexión, no fue posible, pero Martín, por favor transmitan y vamos a cerrar esta enseñanza en alabanza y en adoración. Padre, gracias, Señor, porque podemos en esta noche dar testimonio de que tú has sido bueno.
toda nuestra vida, así como la vida de Jacob, que estuvo marcada por tu bondad y por tu respaldo y por la fidelidad de tu palabra, así ha sido la nuestra, Señor. No hay diferencia. Tú has mostrado la fidelidad, tu amor. Y hoy queremos que ese testimonio sea permanente en nuestra existencia. Que podamos nosotros todo el tiempo tener después el test. No lo olvides. Bendiciones.